En la Cadiera, en la puntica de la lengua. Una mirada desenfadada a las cosas de nuestro lenguaje. Con el equipazo cada 2 semanas de Zaragoza Lingüística, hoy recibimos a David Serrano Dolader. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Bien, pero acalorado. Sí, un poquito de calor tenemos ahí fuera, ¿eh? Lo de las tardes, ¿lo has dicho por despistar o porque tiene algo que ver con el día de hoy? Sí, es como hablamos de prefijos negativos, es por mentir un poquito desde el principio. Bueno, vamos a hablar de las curiosidades de la prefijación negativa. ¿Te parece que antes de entrar en materia escuchemos un minicuento de Mario Benedetti leído por el propio autor? ¿Sí? No solo me parece, sino que me encantará. Esto se llama Todo lo contrario. Veamos, dijo el profesor. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? Out, respondió prestamente un alumno. No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. Sí, ya sé, insensato y sensato, indócil y dócil, ¿no? Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es el vierno, sino el verano. No se burle, profesor. Vamos a ver. ¿Sería capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. Aquel individuo memorizó sus cognitas. Se sintió dulgente pero dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse cólume, así todo en las noches padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento. Sulso pero pecable, admitió sin euforia el profesor. ¿Te ha pasado algo parecido alguna vez con un alumno, David? Pues más o menos sí, porque en clase la verdad es que intentamos trabajar y además divertirnos, y esta es una buena forma de divertirse. Bueno, es evidente, ¿no?, que la prefijación negativa tiene su lado lúdico y también su lado creativo, ¿eh? Sí, sin duda. O sea, es el juego con las palabras y con sus posibles partes, no solo con los prefijos, sino con los sufijos, los compuestos, etcétera, pues deja siempre abierto el campo a lo creativo, a lo lúdico, como hemos visto en este cuentecito de Benedetti. Y ya te digo que en mis clases de morfología en la uni, para vender bien la asignatura a los alumnos, que además son de primero, pues siempre digo que en clase de formación de palabras vamos a aprender, pero también vamos a disfrutar, y creo que lo logramos, ¿eh? Además de esos juegos, pues no se dan solo como uno podría pensar en los niveles coloquiales o desenfadados, sino como hemos visto, Benedetti, pues un genio de la literatura hispanoamericana y mundial, y ahí está, ya que hemos empezado por lo lúdico, si queréis ya os dejo la recomendación bibliográfica que a veces damos al final, os la dejo al principio, porque hay un texto de un autor italiano, se llama Gianni Rodari, que se titula El prefijo arbitrario. Es extraído de un libro suyo que recomiendo absolutamente a todos, os guste la lengua o no os guste, que se llama La gramática de la fantasía, y en él aparecen muchas creaciones pues maravillosas, por ejemplo, para que os pongáis en danza humorísticamente, pues habla de la desnavaja. Este es un objeto para lo contrario que la navaja, o un desperchero, que es un perchero donde solo se descuelga la ropa, o un descañón, que sirve para deshacer la guerra, o una máquina desfotográfica que hace caricaturas, o un despincel, que sirve para borrar cuadros, o cosas tan curiosas como hablar de un antiparaguas. Además, al hablar del antiparaguas dice, no he llegado todavía a imaginar su uso práctico, pero la palabra ya le crean. Del sombrero, por ejemplo, para los que no tienen un frío en la cabeza, o en las tardes así como hoy me temo que va a haber tormenta, pues Rodari habla también de la intormenta, que es el concepto por el cual no hay tormenta y nos devuelve el sol. Es decir, como veis, pues el juego con las palabras está, sí, en el lenguaje coloquial, pero está también en la literatura. Apuntamos la recomendación, la gramática de la fantasía. Estamos hablando de prefijación negativa. Exactamente, ¿qué prefijos marcan esos valores negativos en español, David? Sí, pues eso es curioso, ¿verdad? Porque la verdad son bastantes más de los que uno esperaría, ¿eh? No sé si de los que esperaría un oyente por principio, pero de luego más de los que yo como lingüista y como morfólogo en principio
espero, fijaos que yo puedo decir apolítico, analcohólico, intolerable, imperdonable, no intervención, descontento, disconforme, deforme, antideportivo, contraponer, exministro, extrajudicial, e incluso se dan formaciones bastante novedosas en los que es difícil hablar de si estamos ante un prefijo o simplemente una preposición. Es decir, formaciones, por desgracia, muy de moda en la actualidad, como los sin techo, los sin papeles. Pues para algunos morfólogos ahí el sin ya se está convirtiendo prácticamente en prefijo. Y lo curioso es que si uno piensa en el concepto de lo negativo, pues parece que es un concepto muy simple. Entonces la pregunta que uno se hace ahí es, vamos a ver si lo negativo es claramente una cosa bastante fácil teóricamente de localizar. ¿Para qué tantos prefijos negativos si todos significan lo mismo? Debe haber alguna razón, ¿no?, por la que hay tantos y tan diversos prefijos negativos en nuestra lengua, en nuestro idioma. ¿Nos las puedes explicar? Sí, hay razones, lo cual no significa que en lengua haya siempre razones para todos, ¿sabes? Porque todos los profesores nos encontramos a veces con alguna pregunta de esas que te desarman absolutamente. En este caso sí que se puede decir que hay una razón, porque aunque normalmente estamos hablando, y aquí también en la radio, efectivamente, del concepto de negación desde un punto de vista general, ¿verdad?, pues es que hay muchos subtipos de expresión, o mejor dicho, de contenido que se engloban ahí. Es decir, no es lo mismo la privación que la oposición, que la exclusión, que la separación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, intuitivamente uno piensa que el valor negativo es homogéneo, y entonces uno piensa, bueno, pues habrá un prefijo o pocos prefijos, y no es así. El problema es que como hay muchos matices y muchas restricciones también operativas a la hora de usarlos, pues uno tiene que intentar aquilatar. Es decir, fíjate, por ejemplo, intentando dar ejemplos como siempre para que nuestros oyentes lo comprendan mejor, pues una palabra como imprudente, ahí el prefijo negativo implica negación de la base, pero en anticonstitucional implica oposición, o en deshonor implica privación, o en desencuadernar implica la reversión del verbo base, desencuadernar, encuadernar, etcétera, etcétera. Y además hay un problema gordo, no sé si gordo, pero por lo menos interesante, y es que no hay una relación exacta entre un prefijo y uno de estos valores, sino que está un poco todo mezclado. Es decir, un mismo prefijo puede tener varios valores, o varios valores se expresan a través de prefijos diferentes. Es decir, fíjate, por ejemplo, pues si tengo inmaduro, tengo desconocer y no conocido, pues tengo tres prefijos diferentes y todos significan simplemente negación de la base. Pero sin embargo, si yo tengo tres palabras como descontento, deshonor y desatar, tengo un mismo prefijo, pero significan cosas distintas. En descontento es negación, en deshonor es privación, en desatar es reversatilidad, etc. Y luego, claro, todos sabemos intuitivamente, sepamos más o menos de morfología, que no es ninguna obligación saber de morfología, que unos y otros prefijos no son intercambiables. Es decir, tú y yo y los oyentes sabemos que hay camiones potentes y personas potentes, pero obviamente también sabemos que no nos referimos a lo mismo si decimos que hay camiones no potentes y que hay personas impotentes. Yeah. Y hasta ahí puedo leer. O sea que cualquier prefijo negativo no puede unirse a cualquier palabra, ¿no? Pues la verdad es que no. Es un tema bastante complejo ese. Te digo dos cositas para no liar a nuestros oyentes y más bien desliarlos, si puede haber posible. La respuesta en principio es tajante: no, cualquier prefijo negativo no puede unirse a cualquier palabra. Existe una cosa muy interesante que los lingüistas llamamos restricciones, y creo que se entiende bastante bien la palabra. Es decir, explicado de modo muy claro, es decir, hay cosas que no se pueden hacer en la lengua, o por lo menos que no es esperable que se hagan. Es decir, vuelvo otra vez a los ejemplos, que creo que se entiende mejor que con grandes párrafos teóricas. Por ejemplo, una restricción puede ser que un prefijo elija determinados tipos de bases. Es decir, hay prefijos que se usan o se unen, mejor dicho, a todas las categorías. Yo tengo des, que se puede unir a sustantivos, desnivel, a verbos, desencuadernar, adjetivos, desleal. Pero, por ejemplo, y podría otro prefijo bastante frecuente, a se une a sustantivos y a adjetivos, a simetría o normal, pero no a verbos. Y es que además suele haber preferencias muy marcadas. El des, por ejemplo, suele seleccionar verbos, in suele seleccionar adjetivos.
Y luego hay restricciones mucho más sutiles y más curiosas, por lo menos son de las cosas que explicas en clase y los alumnos ponen cara de atender, lo cual es mucho, ¿verdad? Pues fíjate, acabo de decir que IN puede unirse a bases adjetivas, ¿vale? Es intolerable, imperdonable, ilegal. Pero claro, uno se pregunta si a todas las bases adjetivas, y por ejemplo, tiene su explicación lingüística, pero no me voy a extender, pues aunque IN se une a adjetivos, rechaza adjetivos que se construyen con estar. Por ejemplo, yo digo estar borracho, o estar descalzo, o estar seco, y no puedo decir IN borracho, IN descalzo, ni IN seco, ¿eh? O, por ejemplo, tampoco pueden unirse adjetivos de tipo relacional. Es decir, yo digo política económica, pero no puedo decir política ineconómica. Es una relación paterna, pero no puedo decir es una relación impaterna. Yeah. Y hay cosas, por acabar con el tema que me has planteado, que son muy transparentes, aunque tienen su punto de mentirijilla de explicarlas, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no existe deslimpiar? Pues entre otras cosas porque ya existe ensuciar. ¿O por qué no existe desllenar? Porque en todas las cosas existe vaciar. O desalegrar, porque es que ya tenemos entristecer. O desampliar, porque ya tenemos reducir. Es decir, a veces la lengua no es una cuestión matemática, pone en marcha un fenómeno que se llama el bloqueo y es, oye, que voy a creer esta palabra. Y la lengua te dice, entre comillas, bueno, te recomiendo que no lo hagas, que ya tengo una que significa eso. Claro. Oye, y luego también hay cuestiones de forma, ¿no? Que también los lingüistas tendréis que explicar, David. Por ejemplo, lo contrario de posible, imposible. De lógico, ilógico. Otro ejemplo más. Tolerable, intolerable. Unas veces colamos el IN, otras el IM y otras veces solo la I. ¿Esto a qué obedece? Sí, esa es una pregunta interesante, aunque tengo que decir más aburrida, ¿eh? Bueno, algunos prefijos, por motivos históricos, diacrónicos o por razones morfofonológicas, es decir, eso de morfofonológico significa que hay problemas de morfología y fonética para cuestiones de pronunciación, etcétera, pues tienen formas diferentes, ¿eh? Por si a algún oyente le suenan más las cuestiones de lingüística, los llamamos alomorfos, es decir, formas diferentes de un mismo. Por ejemplo, lo que has dicho tú, imperdonable, creo que has dicho, ilógico, imposible, etcétera, y otros como atípico o analcohólico, o descontento y disconforme. ¿De qué vienen las reglas de utilización? Pues en bastantes ocasiones son cuestiones, como te he dicho antes, que tienen que ver con la pronunciación. A modo de ejemplo, y por ya los ejemplos concretos que tú me has dado, pues yo tengo IN, IM o I según la consonante a la que se une. Es decir, por ejemplo, uso I, y esto es una regla fija, ante R o ante L, irregular, ilegal. O uso IM ante P y ante B, imbatible, imbebible, imposible. Tiene su explicación fonética, pero no voy a aburrir con esos. O uso IN en el resto de casos. En el resto de casos, que no es los que he dicho, pues tengo infiel, intocable, o antevocal, inexperiencia, inútil. Y en otros casos es mucho más difícil de rastrear porque es una cuestión más bien de etimológica de la historia de las palabras. ¿Por qué digo descontento o disconforme o deforme? Pues porque son variantes del prefijo y depende del momento de incorporación al español y de la evolución, han pasado. Es decir, pero son cuestiones interesantes estas de forma, quizás un poco más técnicas que las anteriores. Oye, se me ocurre preguntar que como también en la lengua, David, parece haber modas, ¿las hay en el uso de los prefijos que hemos visto hoy? Pues yo creo que sí. Hombre, no sé si modas de largo alcance o simples novedades de temporada, ¿verdad? Pero en cierto modo sí que las hay. Es decir, por no alargarme, por ejemplo, aunque es una moda que ya viene de algunos años, el uso del prefijo anti hoy es imparable, ¿eh? Y una de las cosas que demuestra que es imparable, y eso se ve mucho en los prefijos, es cuando un prefijo, o prefijo entre comillas, ¿verdad?, porque ya veremos el problema, se puede unir no solo a palabras, sino a frases enteras. Es decir, yo, por ejemplo, pues puedo decir ahora, en esta situación, soy antirrealización de pruebas médicas en la calle para evitar la difusión del COVID. O puedo decir que tú eres, me lo invento, anticonstrucción del nuevo pantano en el Pirineo. Fíjate que ahí anti afecta a toda una frase entera. Y ahí el problema, que se nos escapa del programa y del tiempo, es saber si anti, y es una cuestión muy interesante para un lingüista, es ahí verdaderamente un prefijo o una preposición. Y ya que me ha dicho modas, bueno, otra moda que está muy muy en boga también, ¿no?,
pues la vitalidad del no es como casi prefijo, es decir, es imparable. Es decir, sabemos que la no violencia viene de lejos, pero los no fumadores estamos muy de actualidad. Aunque yo sigo siendo fumador, pero me pongo de ejemplo de no fumador para quedar políticamente correcto, ¿vale? David, gracias por estar con nosotros esta mañana de fin de semana y por contarnos más cosas de esas curiosidades de la prefijación negativa. Yo me he apuntado esa recomendación, la gramática de la fantasía. Voy a hacerme con ella. Cuídate, hasta la próxima. Buenos días. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por las gracias y espero no haber tenido desgracias en mi intervención. Un abrazo. Adiós.